¿cómo están? Pues muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Ya no sabemos a qué hora lo van a ver, pero la hora no importa. El chiste es que lo vean. Y bueno, como siempre, la recomendación de compartirlo con quien quieran, de suscribirse, de darle a la campanita para que les lleguen automático. Y lo más importante, que puedan compartirlo con quien ustedes quieran. Es una muy buena oportunidad de conocer para qué sirven las escrituras en nuestras vidas. Y estamos en el capítulo número 32, y estamos viendo qué es un discípulo, cambios para ser un verdadero discípulo, y nos quedamos en el capítulo anterior en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces estuvimos hablando que eran 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, y que era la importancia de que las sensatas llenaron sus lámparas de aceite. Hablamos de que la importancia de cómo llenamos las lámparas con aceite es la única manera, es estando en la presencia del Señor, es siendo un adorador en espíritu y en verdad. Es la única forma en que nosotros podemos estar con nuestra lámpara llena. Cuando nosotros nos convertimos en adoradores en espíritu y en verdad, y se los digo con conocimiento de causa, no es una clase teórica lo que les estoy diciendo, realmente en mi vida he pasado por muchas situaciones difíciles, menos difíciles, apretadas, menos apretadas y de toda índole, tanto económicas, emocionales, como de todo tipo. Y lo que me ha ayudado a permanecer, porque vimos en el capítulo pasado la importancia de permanecer, es esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura de esas lámparas. Mientras nuestras lámparas estén encendidas, nunca se apagará el fuego. ¿Qué es lo que sucede cuando se acaba el aceite de la lámpara? Se acaba el fuego, porque lo que mantiene el fuego encendido de nuestra vida es el aceite. Sin el aceite no hay fuego. Y ese fuego solamente se enciende estando en la presencia del Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, lo vimos la semana pasada, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, fíjense, aceite juntamente con sus lámparas. La lámpara es algo que Dios te da cuando naces de nuevo, ¿no? Ahí está esa lámpara. Pero ahora hay que llenarla de aceite. Entonces, toda la explicación del aceite, de cómo, está en el capítulo pasado, por si se lo perdieron, para que lo vean, para no repetir. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué pasó? El esposo se tardaba y dice que todas cabecearon. Nosotros sabemos que aquí cuando dice tardándose el esposo, ¿hace cuántos años que murió Jesucristo? Estamos en el año 2020, ¿no? Entonces, hace 2020 años el esposo se fue, pero quedó en que iba a regresar. Entonces sabemos que va a haber un arrebatamiento y sabemos que va a venir una segunda venida. Dice que tardándose, bueno, se ha tardado 2020 años hasta ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Dice que se durmieron de repente, así como que, empezaron a cabecear y empezaron a decir, muchas veces han dicho que Jesucristo ya viene, pero no ha venido. Bueno, pues vamos a echar una siestecita, ¿no? Nos vamos a echar, dijeran, como se dice aquí en México, echémonos un coyotito, ¿no? Y todas empezaron así como a quererse dormir, porque se tardaba el esposo. Bueno, han pasado 2020 años y pues ya estamos en esa situación. Pero fíjense lo que dice aquí. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces, dice la palabra que va a haber trompetas, y va a haber, Dios, va a haber algo que nos va a hacer saber que viene el arrebatamiento y que es la segunda venida. Pero dice, entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Fíjense bien. Quiere decir que cuando venga el esposo, si el arrebatamiento fuese mañana, si yo no tengo aceite en mi lámpara, si yo no me he convertido en un adorador en espíritu y en verdad, si yo nada más
voy a la iglesia los domingos, no es suficiente. Fíjense bien, tenemos que adquirir el aceite antes de que Él venga. Dice que aquí estaban 5 prudentes y 5 imprudentes o insensatas. Entonces, yo desde ahorita, por eso dice la palabra, lo vimos la semana pasada, que permanezcamos, que tenemos que no dejarnos enfriar. ¿Qué es una lámpara apagada? Se dejó enfriar, o sea, no había aceite. Entonces, el aceite no van a poderlo comprar en ese momento. ¿De dónde lo van a adquirir? Si esto se adquiere en la presencia del Señor, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que adquirir el aceite con tiempo, desde ahorita. Si tú no has sido un adorador, si tú realmente nada más domingueas, nomás vas a la congre los domingos y cumples, eso no es el llamado de Dios. Eso es una vida tibia. Tienes que encender tu vida, tienes que apasionarte realmente por Dios, y entonces una vez que tú adquieras ese aceite y que no hay manera de comprarlo en otro lado más que en la presencia de Dios, es donde no lo compras, te lo regala el Señor, ¿no? Es como si lo compras en el sentido de que tienes un precio, hay un precio que pagar, y el precio pues es buscarlo en espíritu y en verdad. El precio es apasionarte, el precio es enamorarte, el precio es estar ahí en su presencia. Ese es el precio, pero en realidad, pues Él te lo regala. Y luego dice que entonces se cerraron las puertas. Entonces, fíjense bien, a mí esta parábola me impresiona mucho porque cuando vemos esta parábola, vemos que dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice que cuando venga el Señor, dice, estarán 2 mujeres juntas, dice, amasando o lo que sea. Dice, una será llevada y otra será dejada. ¿Cuánto es el porcentaje? Si tenemos 2 y una se queda y una se va, ¿cuánto es el porcentaje? 50%. ¿Cuántas vírgenes estarán aquí? 10. ¿Cuántas vírgenes se van y cuántas se quedan? 5 y 5, 50%. Fíjense qué tremendo está esto. Nosotros, ¿en qué estadística queremos quedar? ¿En el 50% que se queda o en el 50% que se va? Oye, si fíjense, yo le di mi vida al Señor a los 26 años. Y desde los 26 años a los 60 que tengo ahorita, y yo no sé cuánto tiempo Dios me dé de vida, si no es que Él viene antes de que yo muera, quiere decir que dedicarle toda una vida al Señor para que venga yo y me quedo, ay no, o sea, por insensata, no, tengo que asegurarme de ser del 50% que se va, no del 50% que se queda, ¿ok? Y que me quede por imprudente o por insensata, no, bueno, me parece como que eso es para gente que le gusta la vida mediocre. A mí no me gusta, nunca me ha gustado. Desde chica he sido muy competitiva, ya les he platicado que competí en carreras con obstáculos, en esto, en lo otro, en concursos. Entonces siempre he sido apasionada en lo que me gusta. Si esto, que es la mayor pasión de mi vida, no lo voy a tomar así de a dormir. Dice que estaban dormidas, pero tiene que haber un despertar y te ponte las pilas y llena tu lámpara de aceite. Entonces dice que se quedaron afuera. Ay, Dios, ¿en qué versículo que me quedé? Se levantaron las insensatas, se quedaron como entonces dice que se quedaron afuera. Entonces dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjense, aquí otra vez hay una palabra que dice, una frase que dice, no os conozco. ¿Se fijaron que hace como dos capítulos dice que muchos me dirán, en mi nombre, en tu nombre eché demonios, en tu nombre? Y yo les diré, no los conozco. Aquí es otra donde aplica la misma frase. Dice, si tú no tienes tu lámpara llena, yo te diré, no te conozco. ¿Por qué? Pues ¿a qué horas me adoraste? ¿A qué horas estuviste en mi presencia? Nomás los domingos. ¿Y eso? Un domingo sí, 2 no. Un domingo sí, 2 no. O sea, literalmente, el Señor está hablando de la importancia de tener una vida de intimidad, un caminar con Él, no una
cada venida de obispo y sobre todo cada vez que nomás necesito algo. Entonces, eso no es un adorador, dice, mas él respondiendo, no los conozco. Velad pues, fíjense, esta es la recomendación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es la recomendación? Velar, o sea, ponte las pilas, velar y orar, porque yo no sé si mañana es el arrebatamiento, yo no sé si la semana que entra, yo no sé si dentro de 2 años, pero lo que yo tengo que hacer es estar lista, es tener mi lámpara llena de aceite para que en el momento que Él venga y esté dormida, me despierten y yo estoy lista. Yo ya, o sea, con maletas hechas. Hay una recomendación que se da para cuando hay temblores o para cuando hay, en los lugares donde hay temblores o lugares donde hay huracanes y cosas así. Y te dicen que tienes que tener una mochila o una maleta lista con tus documentos, con todas las cosas importantes, porque tú no sabes en un momento dado si hay un temblor. ¿Un temblor avisa? No avisa, tú no lo sabes. Entonces, a mí que me tocó el temblor del 85 en la Ciudad de México, ay no, Dios mío, o sea, después de ese temblor, porque yo de niña, ahí en la Ciudad de México hay muchos temblores, y yo de niña me daban risa los temblores, para mi hermana y para mí eran diversión. Cuando había un temblor así de ¡eh! Yo me acuerdo que nos agarró en la primaria, y yo me acuerdo que era una primaria gigantesca y cada salón como de 50 alumnos, y me acuerdo que una vez en la mañana estábamos todos formados así, tomando la distancia, y me acuerdo que estábamos exactamente en la mañana, serían 8 de la mañana, porque era la hora que entrábamos y ahí era como una escuela súper puntual. Entonces estábamos todos así, tomando distancia, y de repente tembló. Y era impresionante ver así a los niños. Todos tomando la distancia. Ay, nadie, porque era tan estricta la directora. Yo me acuerdo que las maestras estaban al frente y las maestras, tranquilos todos, sigan tomando, y todos así. Y así, era impresionante ver a toda la escuela. Y me acuerdo que yo dije, ¡qué chido! Se me hizo bien padre, así como que, ¡órale! Entonces, y estaba yo acostumbrada a los temblores, pero el del 85, dije, Dios mío. Y yo nunca jamás había tenido una maleta con cosas. No, después de esa experiencia, yo siempre tengo una maleta con cosas así, papeles, documentos, cosas que son importantes. ¿Por qué? Yo tengo que estar, imagínense ustedes, que si viene un temblor y yo entonces, ¡ay, ¿dónde dejé el acta de nacimiento? ¿Dónde dejé el acta? ¡Ay, se aplastó! O sea, ya no pudiste hacer nada. Si tú tienes una mochila lista, agarras tus chivas, te sales y si se cae el edificio, pues se cayó el edificio, pero tú agarraste tus... De eso se trata. Es tener esa lámpara lista para que en el momento que Él venga, vámonos. Y que diga, vámonos, es vámonos. Y estás preparada, no te falta lámpara. ¿Por qué? Por algo el Señor dice que tienes que tener tu lámpara encendida. Porque no sabemos qué pasa con él. O sea, por alguna razón, tienes que estar preparada para ese momento. Entonces, si Él lo dice, pues es por algo. No lo está diciendo nomás por decir. Entonces, qué importante es entender cómo funciona el reino. Si a mí me predicaron que una vez que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, ya. Y entonces yo me quedo dormida. Y entonces no pasa nada. Y además Dios es bueno y no castiga. Y además Dios no disciplina. Y además Dios... O sea, hay un montón de cosas que realmente son falsas y que hacen que la gente tenga ideas equivocadas de cómo funciona el reino. Simplemente, el reino funciona a base de autoridad y de jerarquías. Si yo no entiendo eso, también estoy perdido. A mí me impresiona mucho cómo en estos tiempos se ha perdido tanto el sentido de la autoridad. Yo veo ahorita cómo los hijos, los niñitos, le faltan al respeto a los papás con aquella facilidad. Niños que manotean a los papás, que hacen el berrinchazo, que se le ponen al tú por tú a los maestros. Entonces, es que no tienen sentido de autoridad, no tienen idea. Entonces, si yo vengo a los pies de Cristo y yo no entiendo que hay principios de autoridad, entonces imagínense
que le faltas al respeto a tus papás, que le faltas al respeto a los maestros, que les faltas al respeto a tus jefes, le faltas al respeto a tu pastor, no entendiste. No entendiste de qué se trata el reino de los cielos. Y luego, ay, ¿por qué me va mal? A ver, ¿cómo te explico? O sea, ¿qué sucede? Tenemos que aprender que en el reino de Dios lo primero que hay es respeto. Respeto a la autoridad. A mí de veras me impresiona la falta de respeto que ahorita se mueve en el ámbito cristiano. O sea, yo dijera, pues la gente no es cristiana y no tiene idea de lo que es el respeto, pero en el ámbito cristiano que no haya respeto, que la gente sea igualada, o sea, no, por favor, o sea, tenemos que tener el conocimiento que el reino de los cielos se maneja en principios y en valores del reino. Yo no puedo pretender, yo conozco una persona que se sabe de Génesis, Apocalipsis, ha escrito varios libros y deshonra a su padre cada vez que puede. No sabe perdonar, es rencoroso hasta el no sé dónde, y él cree que está bien. Inclusive en alguna ocasión me dijo, no, es que yo cuando llegue, así me lo dijo, yo cuando llegue al cielo, cuando esté en la presencia de Dios, porque yo le dije, oye, la Biblia es muy clara, porque él anda pues como en el rollo de las raíces hebreas y todo ese rollo, ¿no? Le dije, pues bueno, si estás en las raíces hebreas, los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Si eres cristiano, la Biblia dice lo mismo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas larga vida y te vaya bien. Y le dije, ok, si tú dices que estás en eso, entonces tú debes de entender que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, su mamá ya no vivía, pero su papá sí, que a su mamá tampoco la honró, pero al papá todavía vive. Entonces le dijo, pues tienes que honrar. No, dice, yo cuando vaya con Dios, yo voy a sacar mi libreta y le voy a decir, mira, yo le falté al respeto por esto, y él me va a entender. Él me va a entender y además me va a dar la razón. Y yo, ok. Y así de, ¡úrale! Y es impresionante cómo hay personas que viven su propia filosofía creyendo que están bien con Dios. Y tú dices, wow. Y yo me acuerdo que en esa ocasión yo le dije, bueno, yo creo que deberías de leer tus libros. Porque en sus libros, o sea, lo que es impresionante es que hay gente que conoce, pero no lo vive. Entonces, qué impresionante es entender que en el reino de los cielos se maneja por principios, no se maneja por cómo se te hincha la gana a cada quien. Entonces, el principio del respeto es importantísimo. El principio de la perseverancia es importantísimo. El principio de buscar el reino de su justicia es importantísimo. No es dominguear, no nada más es ir y congregarte los domingos. Si crees que eso es cristianismo, equivocado. Estás mal, tienes que buscar. Porque aquí dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el hombre del Hijo venga. Y dice muy claramente, después vinieron también las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero yo les digo, no los conozco. Entonces es muy importante. Yo tengo que realmente conocer en dónde estoy pisando. Tengo que conocer lo que verdaderamente es el reino de Dios para no equivocarme. No vaya a ser que viva equivocado, ¿no? Y viviendo equivocado me engañe yo y viva engañado toda mi vida. Estamos en el 25, del 1 al 13. Ahora fíjense bien. Entonces, que nos quede muy claro que si estamos nosotros, si Dios nos está hablando de estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, el reino de Dios tiene su propia cultura. Y tenemos que vivir conforme a la cultura de Dios, no a la mía. Entonces, fíjense, cultura es el resultado de cultivar conocimientos humanos. Se afirma por medio del ejercicio, las facultades intelectuales del hombre. Es necesario renunciar a mi propia cultura, a la cultura de mi nación, a la cultura de mi familia y de mis amigos, porque, por ejemplo, voy a hablar de cuestiones culturales. Por ejemplo, si yo me voy a
a un país árabe, en ese país árabe a lo mejor se le permite a una persona tener las mujeres que quiera mientras las pueda mantener. Entonces, pues ahí el Espíritu Santo no les redarguye, porque en su cultura es correcto tener varias mujeres sin que haya ningún problema mientras las puedan mantener. Pero vamos a suponer que si yo vivo en un país árabe con la cultura árabe, yo me entrego a Jesucristo, entonces ahora estoy en el reino de los cielos y mi cultura tiene que cambiar, porque la cultura de Dios es una sola mujer. Y hazle como quieras. Ay, pero señores, que yo soy árabe. Qué pena. Pero es que en mi país, pues, tener un harén es lo más normal. Pues, ¿cómo te explico? O sea, para ser un hijo de Dios se tiene que tener una sola mujer, te guste o no te guste. Entonces tienes que renunciar a tu cultura. Tengo una amiga que se casó con un coreano. Y pues cada país tiene su cultura, los mexicanos también. Nosotros sí creemos que aquí en México hay machismo. Déjenme decirles que en otros países hay más machismo. En el caso de los coreanos o en fin, los orientales. Como cultura tienen pues que la mujer va atrás, ¿no? Muchas cosas así que para nosotros sería así como súper machista. ¿Qué pasa? Que cuando un hombre, sea de la cultura que vamos a suponer que sea un japonés, chino, coreano, lo que sea, viene a los pies de Cristo, tiene que abandonar su cultura. Y ya no puedes tú tratar a tu mujer, o sea, dejarla atrás, porque es tu compañera de vida. Entonces tú dices, bueno, sí, a lo mejor en mi familia todas las mujeres caminaban atrás, pero ahora que soy un hijo de Dios, ya no puede ser eso. Yo tengo que adaptarme a la cultura del reino. Y en la cultura del reino dice la palabra que ya no hay esclavo, ni esto, ni lo otro. Todos, las esposas son coherederas, juntamente con sus esposos. Entonces, se le debe de dar un respeto a la esposa. La esposa tiene que darle honra al esposo. En México, voy a hablar por México. Yo puse ese ejemplo pues porque para que entendamos la diferencia. Pero en México también hay machismo. Y ahorita, como cultura de casi de mucho el mundo, ya saben que ahorita está muy de moda la onda de la liberación femenina, pero en forma de feminazis, ¿no? Pues, ¿en qué creen? Que en la cultura del reino ni hay feminazis, ni hay machitos. Ninguna de las dos. No encaja el feminismo como se está llevando. Yo creo que se ha luchado mucho porque la mujer tenga el lugar que debe de tener. Y créanme que en la palabra de Dios encontramos un lugar maravilloso en donde Dios pone a la mujer en la justa medida. Dios pone a la mujer en el lugar en donde le dice al hombre, ¿sabes qué? Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¡Órale! O sea, no es cualquier cosa. Dejen ustedes, olvídense, chicas, no peleen por el feminismo. Crean en lo que dice la palabra del Señor, porque es más allá de lo que el feminismo está inculcando, que ha llegado al punto de ser feminazis. Ahora las mujeres están más agresivas que los hombres. Ahora las mujeres ya rayonean, tiran, hacen destrozo en medio. Y dices tú, ¿eso es? O sea, eso es la mayor aspiración de las mujeres modernas, es que ya no respetan a nadie, inclusive, o sea, en la actualidad las feminazis ya ni siquiera quieren tener hijos, es perder toda la feminidad, todo lo con lo que Dios nos hizo. Y la realidad es que Dios nos pone en un lugar privilegiado. Si yo soy una hija de Dios, fíjense lo que en el lugar donde me ha puesto a Dios. Dios me ha puesto en un lugar, dice que yo soy que el hombre me trate como vaso más frágil, y que soy juntamente coheredera con Jesucristo, y dice que mi marido me ame como Cristo amó a la iglesia, o sea, que se dio por completo. O sea, es un lugar tan privilegiado que ¿para qué quiero ser feminista? Si en realidad el Señor me ha puesto muy por encima de los parámetros que aquí en la tierra se manejan, al igual que al hombre. O sea, Dios le ha dado al hombre un lugar de autoridad tan hermoso que si la mujer entendiera su lugar y el hombre entendiera su lugar,
dejaría cada quien de hacer las cosas que hacen para ponerse en el lugar donde Dios los puso, porque es en el único lugar donde podemos encontrar armonía entre hombres y mujeres, que no es fácil. En estos tiempos, en donde ya no estamos educadas las mujeres como para ser súper sometidas, y en estos tiempos donde el hombre ya no, anteriormente, ¿no? Era de que pues el hombre se dedicaba a trabajar, llegaba a su casa, se tiraba a la cama y todo el día así, sin hacer nada. No, ahora los hombres tienen que cooperar porque la esposa también trabaja, entonces ambos tienen que hacer tareas en las casas y todo. Si nosotros entendiéramos realmente para dónde nos quiere llevar Dios, hacia ese punto de armonía donde Dios nos quiere llevar, creo que los dos, ambos, hombres y mujeres, diríamos, gracias Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha venido a liberar tanto del machismo como del feminismo para darnos un lugar realmente muy diferente y que va mucho más allá que una pelea de sexos, porque no se trata de la pelea de poder. En ningún momento va a haber armonía si nos seguimos peleando por el poder. Si las mujeres seguimos peleando por el poder, no vamos a más que acabar solas. Y si los hombres se siguen dejando su responsabilidad y querer tener poder y control, tampoco vamos a llegar a ningún lado, porque ninguna mujer va a ser feliz siendo controlada y siendo maltratada psicológicamente por un hombre, o que ahorita se ha dado mucho. Me he dado cuenta que ahorita muchos hombres han dejado su responsabilidad y le dejan ahora toda la carga a la mujer, y ahora la mujer los mantiene, tiene que atender a los niños, la casa, o sea, toda la carga es con las mujeres. Entonces, todo eso está fuera de equilibrio. Nada tiene que ver con la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos es muy por encima de eso. Y Dios nos enseña cómo poder, como hogar, mantener un equilibrio en donde la mujer se sienta satisfecha y feliz, y donde el hombre se sienta satisfecho y feliz, donde la mujer se sienta amada, el hombre respetado. Y hay tantos principios que recuperar, muchas cosas a las que tenemos que renunciar. Yo tuve que renunciar a ser feminista porque yo no fui feminazi, yo fui feminista, pero ahora entiendo que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. Pues vamos a orar, porque yo creo que realmente Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, y lo que tenemos que tener es la absoluta certeza de que Dios, dice la palabra que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Papito precioso, yo te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú tienes planes de bien y no de mal. Gracias, Padre, porque tú tienes, Señor, una idea para nosotros, una cultura para nosotras que es tan diferente a la cultura que tenemos aquí en el mundo, porque en la cultura del mundo, Señor, realmente nadie puede ser feliz, ni los hombres, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Todos en ti tienen un lugar especial y maravilloso. Señor, en esta hora queremos pedirte que queremos renunciar a toda idea, Señor, que no sea conforme a tu palabra. Y queremos, Señor, aprender a aplicar los principios del reino que nos ayudan a vivir en armonía unos con otros, esposos con esposas, padres e hijos, abuelitos, tíos, etc. Gracias, Padre. Gracias por los principios y valores que tú nos enseñas día con día para ponerlos en práctica, para la gloria de tu santo nombre, mi Dios. Amén y amén. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo capítulo en Discipulado en tu Hogar. Gracias, bendiciones. Gracias.